nunca vuelve vacía. Siempre hay alguna persona, ¿verdad? Ya sea una entre 100 personas o entre miles, siempre a una persona le va a servir ese mensaje. Y eso basta y sobra realmente en un mensaje. Y por eso es que muchas veces yo no me preocupo tanto si es que alguien no entiende o algo así, porque después si es que la persona está interesada, va a buscar. Y eso es lo que yo quiero que genere la prédica. Que la persona sienta ese interés y busque después por su parte. Porque de nada sirve venir a escuchar acá nomás y escuchar, si es que después no vas y buscas por vos mismo, porque ahí es donde recién se produce la meditación. La meditación es de cada uno. Si uno tiene que tomarse el tiempo y buscar después solo. Em, Así como ya supieron, yo estuve probando para la Facultad de Ingeniería hace un mes, más o menos, un mes y algo creo. Y lamentablemente, ¿verdad? No se me dio por 2 puntos. Se bajó la escala, entonces ahí me quedé a 2 puntos. Y bueno, son cosas, ¿verdad? Que pasan, no son cosas de otro mundo. Yo realmente desde un inicio, me acuerdo la primera clase de cursillo que tuve, yo le dije a Dios, Dios, acompáñame en este transcurso, yo sé que no va a ser fácil, pero que sea tu voluntad. Y también en el día del examen, antes de entrar en la clase y después de entrar en y cuando entré en la clase, antes de rendir, oré y dije, Señor, que sea tu voluntad, si paso o no, bueno, como toda persona normal, ¿verdad? Me va a entristecer, pero no por eso, ¿verdad? Me voy a sentir, me voy ¿cómo se dice? Me voy a bajonear mucho, ¿verdad? Tipo, porque Dios por algo permite y por algo no permite algunas cosas que pasen. Entonces, eso es básicamente para que me conozcan un poco. También tengo diabetes desde los 5 años, diabetes tipo 1. Y bueno, hace bastante tiempo ya que ando con este estilo de vida, porque dependiendo de cómo uno se trate, ¿verdad? Se transforma en una enfermedad o en un modo de vida más saludable. Y ahora digámosle que ya me conozco bastante bien cómo trabaja mi cuerpo internamente y la verdad que es una carrera de sube y baja, ¿verdad? Porque también se me llevó a complicar mucho, también llegó a dolerme mucho, ya sea mental y físicamente, porque bueno, uno a veces piensa que tiene el control de algo, pero no es así. Y entonces ahí vienen las complicaciones y ahí es donde uno aprende o no a tratar las cosas que le suceden. Y claro que también tenía el apoyo de mi familia, el apoyo de los doctores, ¿verdad? Pero después quedaba en mi mano nomás luego otra vez el tratamiento, porque no pueden estar detrás de mí aplicándome mi insulina o midiéndome el azúcar. Y son cosas, ¿verdad?, que uno debe aprender inevitablemente si es que quiere seguir adelante. Porque saben, ¿verdad?, que como hijo de Dios uno no va para atrás, sino que busca ir para adelante nomás. Entonces, siempre nomás luego yo también busco ir adelante, superar las cosas que pasan. Uno debe reconocer, ¿verdad?, que no puede solo, más luego porque somos seres humanos y necesitamos de Dios, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Entre situaciones y situaciones, uno a veces se enoja con Dios, pero lo más importante es después aceptar lo que nos pasa a nosotros internamente y saber que no es culpa de Dios, sino que Dios permite por algo y nosotros tenemos que superar la prueba. Ahora, ya dando esa pequeña introducción, ¿verdad? Le quería hablar de leyes de la vida cristiana. Voy a hablar sobre 4 puntos nomás. No quiero tampoco explayarme tanto en el tema, porque así después tengo otra oportunidad para hablar y en esa oportunidad voy a retomar. Eh, en las matemáticas, ¿verdad? Ingeniería básicamente es pura matemática.
a veces ya a uno le harta, ¿verdad? Pero bueno, es lo que le gusta. Y entonces se trata de eso. Hay leyes que se llaman teoremas. Y los teoremas son prácticamente leyes que se construyen uno después de otro y ni uno se contradice y cada uno va sumando un granito de arena que después todo tiene sentido. Todo en la matemática cobra sentido con esas leyes. Y, por ejemplo, ahí no te dicen cuánto es 2 más 2. Y vos decís 4. No, ellos te dicen, por ejemplo, si 2 más 2 es 4, ¿por qué es 4 y no es 5, por ejemplo? Entonces vos tenés que explicar todo eso con las leyes, porque las leyes de la matemática tal cosa, las propiedades de la suma tal cosa, y así. Eso es lo que me gusta a mí, ¿verdad? Entonces, de eso que a mí me gusta, también aprendí cosas nuevas, cosas de la vida y cosas que puedo poner en práctica, porque nosotros tenemos que demostrar que eso sea real. Y la vida, después me di cuenta que de eso se trata, de demostrar. Porque, ¿de qué sirve decir que somos hijos de Dios si no demostramos eso afuera? No sirve de nada. Somos una persona más, ¿verdad? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y después tomamos una vida normal y natural como cualquier otra persona afuera, no tiene sentido. Cualquiera entonces sería hijo de Dios. Entonces, importante es demostrar, ¿verdad? Día a día y tratar de mejorar, ¿verdad? Porque a veces es difícil, no es fácil ser hijo de Dios, demostrar que al menos intentamos, ¿verdad? Ser perfectos y ser como Jesús. Obviamente es imposible porque tenemos nuestra vida carnal y somos por naturaleza hijos de pecado, pero con Dios, ¿verdad? Somos redimidos y somos transformados a hijos de Dios. Entonces, la primera ley que quise poner es la ley de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? No sé si alguien quiere darme su opinión, ¿por qué ora o para qué ora? Muy buen punto realmente. Tiene también su sentido, ¿sí? Su protección. Pero esos son motivos, sí, así mismo, son motivos. No es una razón. ¿Para quién sí, exacto. Así mismo. Una persona ora porque tiene que tener una conexión con Dios. Porque eh, vamos a leer primero en Job 42:10. Dice, y dice en Job 42:10. Job 42:10. Todos saben, ¿verdad?, que Job fue probado, eh, básicamente fue jugado, ¿verdad?, por Satanás, porque Satanás le retó a Dios de que Job iba a desistir de su fe. Entonces Dios le dijo, tentarle con lo que sea, pero no le toques la vida, le dijo. Él tenía permitido hacer de todo menos matarle. Y para que vean ahí, entre paréntesis, me gusta mucho esa historia. Además, ¿verdad? Porque Dios le dio una condición a Satanás y cómo Satanás no puede contradecir eso que Dios le dice. Porque hasta Satanás tiene miedo, ¿verdad? Tipo, ¿qué iba a pasar si le tocaba la vida a Job? No podía porque Dios es Dios. Entonces ya saben, ¿verdad? Que a él se le murieron los hijos, perdió sus riquezas, hasta su mismísima esposa le dijo que le maldiga a su Dios y que se muera. Tipo, su pareja, ¿verdad? Le dijo eso. Pero él, ante todas esas situaciones, ¿verdad? Esas calamidades que le sucedían, ¿verdad? Él se mantuvo firme en la fe. Y dice en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job
cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahí dice, cuando él hubo orado, cuán importante es la oración, ¿verdad? Después de tanto que él sufría, tanto que él pasaba, le bastó orar, ¿verdad? Y también en la historia, ¿verdad? Misma dice que Dios, Job hablaba, ¿verdad? ¿Y por qué me pasa esto, ¿verdad? Y ahí tuvo también una conversación con Dios donde él le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba los cielos y la tierra? Y cosas así le decía, ¿verdad? Y Job entendió, ¿verdad? Que era un ser humano que era inferior a Dios y que por algo pasaban las cosas. Y acá, pero yo lo que quiero resaltar es, ¿verdad? La oración de Job. Él oró y Dios le quitó y le duplicó las cosas que él ya tenía. Y fue un hombre sumamente rico, tuvo nuevos hijos, hijas también, pero yo solamente quería resaltar esa parte, ¿verdad? Del versículo de la oración. También podemos ver en Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y le daba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. También, ¿verdad? En el libro de Daniel se sabe que él oraba 3 veces al día. Él se tomaba un tiempo para meditar y orar y hablar con Dios 3 veces al día. Eso era algo que él decidía, ¿verdad? No, no dice que sí o sí tenemos que hacer 3 veces al día. Podemos hacer más, podemos hacer menos. Pero lo importante es tener esa intimidad y esa conversación con Dios día a día. Y este edicto lo que decía era, básicamente habían unos hombres que querían deshacerse de Daniel y le dijeron al rey de ese momento que haga un edicto, ¿verdad? Que solamente a él se le alabe. Y el rey era muy amigo de Daniel y le apreciaba mucho, pero no tenía conocimiento del Dios de Daniel. Y entonces él emitió ese edicto, se firmó, y aquel que oraba o adoraba a otro Dios que no sea el rey, o creo que era el rey o al Dios del rey, no me acuerdo bien, pero que iba a ser tirado al foso de los leones. Y ahí, ¿verdad? Se enteraron, le pusieron básicamente una trampa a Daniel y después le contaron al rey y el rey le tiró al pozo de los leones, pero con mucho pesar porque Daniel era amigo del rey. En ese momento, el rey tuvo un sueño en el cual después se despertó y miró por su ventana y vio que el pozo de los leones, que estaba cerrado con una piedra enorme, estaba abierto. Y después, al día siguiente, se fue a mirar y vio que Daniel que básicamente los leones no le comieron, ¿verdad? Y Daniel dice que Dios envió sus ángeles para que cerraran las bocas de los leones. Entonces, de ese modo, Daniel sobrevivió. Ese es un resumen nomás de la historia, pero nuevamente resalto, ¿verdad? El hecho de que Daniel todos los días, 3 veces al día, él sacaba un momento de lo que hacía y se ponía a conversar con Dios. Él tenía esa conversación. Le quiero hacer una pregunta a los casados. ¿Qué es lo más importante en su relación cuando hay un problema? La comunicación, ¿verdad? Tipo, es muy difícil, ¿verdad? Que uno sepa qué le pasa a su pareja o qué le pasa a un amigo. Si es que el amigo no le dice, ¿verdad? Si es que no le cuenta el problema, si es que no empiezan a socializar qué es lo que sucede para buscar una solución. Y lo mismo es Dios con nosotros. Sí, o sea, a diferencia de Dios, ¿verdad? Él ya sabe nuestros problemas.
Él ya sabe lo que nosotros pasamos, pero Él quiere que nosotros mismos le busquemos. Él quiere que nosotros le busquemos y le hablemos. Porque Él quiere ser como un amigo para nosotros. Él quiere estar para nosotros y que nosotros le busquemos. Entonces es importante tener esa comunión con Dios y con esa conversación porque fortalece la relación. Cuando uno habla, se van conociendo, se van entendiendo. Y cuando uno conversa de sus problemas, se siente mejor, ¿verdad? Es como que libera una mochila pesada. Aunque la otra persona no entienda, ¿verdad? Siente ese alivio de que ya, al menos ya expulsó, ya exteriorizó ese problema. Y lo mismo es con Dios. Dios busca que nosotros dejemos nuestra carga pesada en Él. Dios busca que nosotros le comuniquemos nuestros problemas a Él y que dejemos en sus manos. Obviamente nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Para mejorar las situaciones, pero Él quiere que las cosas que vos hagas sean con Él y que tengan esa comunicación especial. También podemos ver en Salmos 119, 145. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Acá vemos, ¿verdad? En este Salmos, cómo creo que era David, o sí, David creo que fue el de este Salmo, que David sabemos, ¿verdad? Que era un hombre conforme al corazón de Dios, así se le titula. Y David pasó por muchas tribulaciones, y en este cántico dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame. Es importante, ¿verdad?, resaltar acá de que David era un hombre muy poderoso también en su momento. Y cómo él con ese poder y en ese momento también de debilidad, él le buscaba a Dios. Cuando él era fuerte y cuando él era uno más. Él le buscaba a Dios. Cuando él tenía problemas, le buscaba a Dios. Tampoco es como que Dios le tenemos que ver como una herramienta para nuestros problemas, ¿verdad? Sino que tenemos que buscarle a Él también en todo momento, no solamente cuando tenemos problemas o dificultades. Pareciera ser, ¿verdad?, que cuando tenemos nuestras dificultades, ahí nomás es como que le buscamos más a Dios, pero no. También debe ser cuando estamos bien, cuando en el caso de los que trabajan no viene mal un aumento de sueldo, ¿verdad? Ese es motivo mortal para orar, ¿verdad? Y agradecer, obviamente. También cuando una persona se enferma, ¿verdad? No da gusto estar enfermo. Los que tuvieron chikungunya, ¿verdad? No da gusto estar enfermo y estar en cama, reposar con el dolor. Después ya da gusto, ¿verdad? No te puedes levantar vos solo y hacer ya tu propia comida. Ahí ya da más gusto. Entonces es importante, ¿verdad?, tener esa comunicación en momentos de aflicción y en momentos de gozo. No solamente en momentos de aflicción, sino que hay que buscarle a Dios en todo momento, cuando estamos bien y cuando estamos mal. Entonces, esa es la primera ley, ¿verdad?, que quería dar, la oración. También otro punto, ¿verdad?, para destacar es que Jesús siempre tomaba un momento él solo. Recuerdo en un pasaje también que decía que él se subió al monte solo y sus discípulos estaban orando y ellos se quedaban dormidos. Pero para enmarcar nomás el suceso de cómo Jesús mismo, siendo él Dios también, porque él era Dios Hijo, él también tenía que ir a buscarle a Dios. Él se tomaba un tiempo, se apartaba de todos, se iba él solo y oraba. Y oraba mucho, ¿eh? Oraba mucho. A comparación de nosotros, ¿verdad? Que a veces nuestras oraciones ni un minuto no duran, ¿verdad? Él horas y horas se tomaba para hablar con Dios Padre. Porque él era Dios Hijo. Importante, ¿verdad?
esa figura de que él se apartaba de todos y se tomaba mucho tiempo. Él que era Dios, ¿verdad? No era un ser humano como nosotros era, que peca, ¿verdad? Que tiene el pecado en su carne. No, él siendo perfecto, ¿verdad? Sin mancha ni impureza alguna, él se tomaba un tiempo increíble para orar. Y él solo encima. Eso quería también decir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué oramos, verdad? Si un cristiano no ora, no tiene comunión con Dios, personalmente e individualmente. Por lo tanto, anda solo. Entonces, lo que quiero resaltar es, ¿verdad?, que tenemos que buscar esa conversación. Tenemos que buscar esa intimidad, esa conversación íntima con Dios. Porque ¿quién más que Dios nos va a conocer? Uno se conoce a sí mismo, ¿verdad? Pero tampoco se conoce todo. Dios es el único que te va a entender. Entonces, ¿por qué vamos a buscar a otra persona o por qué vamos a buscarnos a nosotros mismos si tenemos a un Dios superior? Ahora, la segunda ley, meditar en su palabra. ¿Por qué es importante meditar? Si alguien me puede decir. Sí, sí, así mismo, ¿verdad? Eh, uno medita, uno medita para interiorizar eso que lee, ¿verdad? Para que no sea una lectura así, porque si nosotros leemos, por ejemplo, leemos un capítulo o un versículo de la Biblia y eso ya es suficiente para nosotros, está bien, ¿verdad? Pero si es que meditas, porque si es que lees nomás eso y no meditas, es como un libro cualquiera que lees, no tiene, no le das la debida importancia que tiene. Entonces, importante es meditar porque uno interioriza eso que lee. Por más corto que sea el versículo, es importante meditar siempre. Por más corto que sea lo que lees, es importante, después de eso que lees, tomarte un tiempo para meditar y para pensar en cómo puede beneficiarte a vos o cómo puede beneficiar a otros. Porque no solamente como cristianos buscamos nuestro beneficio, sino que también el de los hermanos, ¿verdad? Entonces, es importante meditar también porque vemos así que Dios nos quiere hablar a nosotros. Entonces, vemos también en Salmos 86:11. Salmos 86:11. Salmos 86:11. Leo. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Vemos ahí en este salmo de David, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Sabemos ahora que la Biblia es un manual de vida para nosotros, ¿verdad? Es lo que Dios nos quiere, o sea, es lo que Dios, la forma en que Dios nos habla a nosotros. Y cuando dice ahí David, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. ¿Por qué él dice, enséñame tu camino? Porque cuando uno, ¿verdad?, no está en Dios o no busca, ¿verdad?, la Biblia o meditar en su palabra, vive en un camino de mentira, en un camino de engaño. ¿Por qué? Porque el único camino de verdad es el que Dios pone, ¿verdad? Ahí mismo dice, caminaré yo en tu verdad. ¿Y a quién le gusta que se le mienta? A nadie. A nadie le gusta que se le mienta. A nadie le gusta vivir una mentira. Y cuando nosotros no meditamos, no buscamos su palabra, no buscamos la verdad, porque en la Biblia
está toda la verdad. Ni más ni menos está en la Biblia. Todo es justo y nada se contradice con nada. Todo está así al pie de la letra. Cuando nosotros caminamos en la verdad, ese camino de mentira por el que andamos carnalmente se deshace. Ese camino de mentira desaparece y comenzamos a andar en la verdad. ¿Cuántos de acá pensaron que algo estaba bien y después la Biblia le mostró que no era así? Que no estabas haciendo bien, no estabas, eso que vos pensabas que estaba bien, realmente no era así. No era así como vos pensabas. No te iba a dar la verdad que vos pensabas que seguías. La verdad solamente está acá en la Biblia. No hay nada en el mundo que te pueda brindar la verdad, la iluminación. Todo en el mundo, todo fuera de lo que esté en la palabra en la Biblia, es mentira. Es un engaño, ¿verdad? Y esa mentira busca perderte. Entonces, por eso es importante leer. Y porque acá no hay ni una letra, ni una coma, ni un punto de vale. Acá todo está por algo. No hay nada que esté porque se le pintó a Pablo poner nomás. O se le pintó a David poner en Salmos. No. Acá todo está por algo. O si no, no iba a estar. Entonces es importante meditar las historias, ¿verdad? Los mensajes. Es importante meditar los versículos porque todo tiene un significado. Incluso ese versículo que leíste la semana pasada, si lees hoy, puede tener otro significado ya en tu vida. Porque son maneras de interpretar y la vida no se interpreta de una sola manera. Se interpreta como cada, o sea, la interpretación de un versículo es diferente para cada persona, porque todos somos diferentes, pero todos somos uno en Cristo. Entonces tenemos que buscar, ¿verdad? Esa verdad y esa revelación a través de la Biblia, meditando. Sin leer la palabra vivimos una vida de engaño. Ahora vemos en Mateo 14, 21 al 24. Mateo 14, 21 al 24. Dice, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Acá está el versículo que le estaba hablando, ¿verdad? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte de todo, ¿verdad? Estaba allí solo. Él oraba solo. Cuando nosotros mezclamos la oración con la Biblia, nosotros hablamos, o sea, escuchamos lo que Dios nos quiere decir a través de la Biblia y nosotros con la oración le hablamos a Él. Entonces hay como un ida y vuelta. Vos le hablas a través de la oración y Él te habla a través de la Biblia. Entonces hay como una comunicación, ¿verdad? Ya se dan cuenta ahora a lo que voy, de que uno complementa al otro. Uno no es nada sin el otro. Si vos orás y no lees la Biblia, le hablas a Él, pero no le escuchas. Si vos lees la Biblia y no le hablas a Él, solamente le escuchas, pero no puedes transmitir lo que vos sentís. Y la vida de un cristiano se trata del sentimiento, ¿verdad? Si vos no sentís nada en lo que haces, de nada te sirve. Vos tenés que hacer de corazón eso. Entonces, por eso, ¿verdad? Vos escuchás a través de la Biblia y le hablas a través de la oración. Ahora, la tercera ley, ya estamos terminando ya. Falta este y la cuarta ley. La tercera ley de un cristiano es no rendirse. La tercera ley es no rendirse. ¿Por qué no rendirse? Porque un cristiano no debería rendirse. Cuando una persona se rinde,
acepta la derrota. Cuando una persona se rinde con cosas del mundo, ¿verdad? Cuando una persona se rinde a través de las aflicciones, uno se rinde a la derrota, uno acepta la derrota. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque Jehová va con nosotros siempre y Dios solo es un Dios de victoria. Podemos ver eso en Deuteronomio 31, 6 al 8. Deuteronomio 31, 6 al 8. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Para que tenga un contexto nomás de lo que pasaba, Moisés ya estaba en sus últimos días, ¿verdad? Moisés estaba al frente del pueblo y ya estaba viejito. Él tenía que cruzar el río Jordán, pero Dios le dijo, no, no vas a pasar este río, vas a morir antes de pasar. Y tu sucesor va a ser Josué. Y Josué iba a ser un nuevo líder, ¿verdad? Y un nuevo líder frente a un gran pueblo a veces no es bien visto. A veces la gente no se pone a pensar y dice, ¿será que este va a ser bueno? ¿Será que este nos va a guiar como nos guió Moisés? Y como Josué, como otras personas, ¿verdad? Tenían miedo, ¿verdad? Pero tenían también otro miedo, que era Jericó. Jericó pues estaba al otro lado del Jordán y tenían un ejército muy grande. Y por eso Josué, siendo un nuevo líder, iba y tenía mucho miedo, ¿verdad? ¿Cómo iba él manejar todo un pueblo y cómo iba también contrarrestar otro pueblo enorme? Siendo que era un sucesor, ¿verdad? Entonces ahí le dice Dios a Josué y a Moisés, ¿verdad? Que en ese momento estaban. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedos de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Eso podemos, eso podemos también nosotros tomar como lo que nos dice a nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿qué peor batalla tenemos que librar, ¿verdad? Todos los días cuando salimos al mundo, ¿verdad? ¿Qué cosas re nada que ver pueden pasar, ¿verdad? Puede venir alguien que te quiera hacer daño, alguien que pueda buscar tu mal, cosas malas, ¿verdad? Cosas que realmente uno después, cuando pasan esos sucesos, tiene miedo, ¿verdad? Le pasa algo a un prójimo, a uno le da miedo, ¿verdad? Después ya uno se empieza a preocupar, pero acá Dios te dice, ¿verdad? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedos de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. El Dios, el Dios de cada uno de ustedes que está acá presente y también los que nos miran ahí, está con ustedes. Él nunca le deja. Él siempre está con ustedes en cada una de las aflicciones. Ahora también podemos buscar en Josué 1, 5 al 9, ahí al ladito. Josué 1, 5 al 9. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí ven, ¿verdad? Cómo se va hilando lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que uno complementa a otro. Acá en este versículo 8 otra vez dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Vieron, verdad? Cómo la ley anterior era meditar en su palabra. Ahora en esta tercera ley, otra vez le complementa. Entonces te dice, ¿verdad? Acá le dice a Josué que no se rinda, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que rendirnos en nuestras batallas si Josué, teniendo un pueblo y teniendo otro pueblo más fuerte en contra de él, no se rindió? Sino que él siguió adelante, ¿verdad? Él siguió en los caminos de Dios, en las leyes de Moisés, ¿verdad? Que fueron escritas a través de Dios. Él siguió en su camino, él meditaba en la palabra de Dios, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué él se iba a rendir siendo que él tenía el Dios creador de todo? ¿Por qué él se iba a rendir sabiendo que Dios era superior a todo? ¿Por qué nosotros vamos a sucumbir ante un problema que sabemos que Dios está con nosotros? ¿Cuál es la razón? No hay razón. Nosotros tenemos un Dios de victoria, un Dios poderoso que está con nosotros. ¿Qué otro mejor aliado vamos a buscar si ya tenemos todo? Ahora, la última ley dice, el dolor solo nos hace guerreros más fuertes. Hace un tiempo, Francisco dio un mensaje y dijo, si Jesús, siendo poderoso y siendo Dios, eligió pasar por el dolor, ¿qué tan importante es pasar por ese dolor? Y se me quedó esa frase, realmente mucho tiempo se me quedó y me sigo acordando cada tanto ahora. Entonces vamos a leer en Romanos 8:13 al 18. Romanos 8:13 al 18. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿acaso no somos herederos del trono? Acá mismo en la Biblia dice, ¿verdad? Y si hijos, también herederos. Nosotros somos herederos de ese preciado cielo, ¿verdad? Que Él nos va a traer, porque nosotros somos hijos de Él. Nosotros vamos a estar con Él. Y si nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. Y si somos su pueblo, el pueblo, como todo pueblo, ¿verdad? Tiene sus guerreros. Y nosotros no somos cualquier guerreros. Nosotros somos guerreros de la verdad. Nosotros somos guerreros fuertes. ¿Y por qué entonces si somos fuertes pasamos por todo este dolor? ¿Por qué entonces pasamos por dolores inimaginables? ¿Por qué?
Pero acá dice, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. La gloria de la que habla acá en la Biblia no es una gloria terrenal, sino es una gloria espiritual, porque nosotros vamos a recibir todo eso que pasamos acá, vamos a recibir su premio en el cielo. Vamos a ser hijos de Dios, vamos a estar ahí con Él, vamos a alabarle y todo va a valer la pena. Porque tengo una pregunta. Si el camino, si ser hijos de Dios fuera fácil, ¿por qué no todos son hijos de Dios entonces? Si es fácil, ¿por qué no todos son hijos de Dios? No todos son hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no son todos hijos de Dios? Porque no es fácil. No cualquiera sigue los caminos de Dios. Y dice en la Biblia también que nosotros somos elegidos por Él. Nosotros somos, cada uno de ustedes, elegido por Él. Cada uno de ustedes tiene su propósito en esta tierra. Y si sigue acá es por algo. Es porque todavía el propósito no se cumplió. Cuando ustedes cumplan su propósito, ahí recién van a ir. Pero acá lo que les quería comentar es, ¿por qué entonces sufrimos? ¿Por qué sufrimos entonces si estamos en los caminos de Dios, si somos hijos de Dios? Sí, así mismo. Tiene razón, ¿verdad? Es cierto lo que dice la hermana. Nosotros a través de esos dolores sentimos la presencia de Dios y su compañía, ¿verdad? Pero cuando algo te cuesta, cuando algo te duele por conseguir, ¿acaso no es más valioso cuando conseguís después de tanto dolor? ¿Acaso cuando trabajan día a día para comprarse un auto y se compran ese auto, no le produce una sensación de felicidad? Tanto tiempo batallaste por ese auto, tanto tiempo batallaste por tus hijos, por tu hermano, por tu familia, tanto tiempo batallaste y después cuando da fruto, ¿no es acaso importante eso? Tiene sentido, ¿verdad? Porque si no fuera difícil vivir una vida cristiana o ser hijos de Dios, cualquiera podría ser. Y cualquiera sería hijo de Dios y no tendría importancia, no tendría sentido ser hijo de Dios si fuera tan fácil. Entonces, cada uno de los guerreros de Dios son elegidos y son porque pueden, son elegidos porque tienen la capacidad de ser hijos de Dios. Prueba tras prueba, ustedes pueden superar esa prueba. Ustedes son guerreros, ustedes son elegidos por Él. Las pruebas que Él da son para superar. Porque dice también en un pasaje que Dios no da la prueba, Dios da la prueba también junto con la salida. Entonces, si Él nos da una prueba, nosotros sabemos que somos capaces de salir. No va a ser fácil, ¿verdad? Porque Él busca que nosotros progresemos, que nos superemos, que seamos guerreros más fuertes. Entonces no va a ser fácil, pero la salida está ahí. Entonces, a lo que yo voy es, ¿verdad? Que el camino de Dios, ser hijo de Dios, no es para cualquiera. No es para cualquiera. Y también es importante pasar ese dolor, porque ese dolor después va a recobrar sentido en el cielo, cuando tengamos toda esa alegría y gozo. Ahí recién nosotros vamos a darnos cuenta que todo ese dolor que pasamos acá en la tierra, todo ese sufrimiento que pasamos, cada uno de ustedes, tiene sentido y tiene su valor. Porque, y ahí yo me di cuenta del sentido del mensaje del hermano cuando dijo, si Jesús, el único ser que podía decidir su destino, él podía decidir si morir o no. Él podía decidir si ser latigado, ser ahí azotado. Él podía parar eso si quería. Él tenía el poder. Pero no, él eligió pasar por el dolor.
para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tan importante entonces también va a ser para nosotros pasar por ese dolor para ser hijos de Dios? Nosotros somos hijos de Dios porque somos capaces de ser hijos de Dios. Nosotros somos elegidos por Él. Entonces, para repasar estas 4 leyes. La primera ley, la oración, ¿verdad? La oración. Después, la segunda ley, meditar en su palabra. La tercera ley, no rendirse. Y la cuarta ley, el dolor nos hace guerreros más fuertes. Y el dolor que pasamos acá no es en vano, va a tener su recompensa. No terrenal, sino celestial. Entonces ese es el mensaje que le quería dar, hermanos, para que vean también que las matemáticas se pueden aplicar en la vida, que no es que se aprenden nomás así porque sí. Es importante, ¿verdad? Y así podemos también aplicar de esta manera que la Biblia se complementa uno tras otro. Las leyes se van complementando y todo tiene sentido después. Entonces, ese es el mensaje que les quería dar. Amén, hermanos, y espero que les haya gustado. Sí, muchas gracias, Alex. Gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Y por el hermano que ha preparado. Él mencionó que podíamos acotar algo, ¿verdad? Y creo que fue en el segundo punto, cuando una persona lee un pasaje y luego en otra semana, otro tiempo lee, eh, como que siempre aprende algo, ¿verdad? Y me comentaba mi esposa que siempre supo la historia de la mujer samaritana, pero como que cobró más sentido después de que Jesús le dijo a esta mujer prácticamente toda su vida, como ella estaba viviendo, y ella dijo: Sabemos que ha de venir el Mesías, porque Él va a revelar todas las cosas". Entonces, ella tenía una convicción tan fuerte de que el que estaba enfrente, el que le pidió agua, sabía todo y le reveló todas las cosas. Después sabemos cómo termina la historia. Ella se va al pueblo a contar lo que Jesús hizo y dijo, y después de eso hubo más personas que creyeron en él, ¿verdad? Pero decía, siempre pasaba por alto esa parte, sí conocía la historia, y qué bueno es apartar ese tiempo para conocer más a nuestro Señor Jesús. Y claro, recordar estas leyes, no rendirse, saber que el Señor está a nuestro lado y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que sí, ujú, amén. Muchas gracias, hermano. Sí, te voy a pasar el micrófono, si me ayudas, Claudia. Em, o si venís acá, porque los que están en casa también, la hermana Lidia le envió saludos, gracias. Siempre se conecta. Larisa también está ahí cuidando a los chicos que están enfermitos. La Biblia. Eh, con relación a Guerrero, em, me gustó mucho el mensaje, antes que nada. En la última partecita nomás, yo estando allá, no soy una buena guerrera. Em, y creo que como cristianos no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo, porque Cristo es el que está con nosotros. Y creo que al hablar de si somos o no buenos y por eso somos fuertes, no es por nosotros, sino porque Cristo está en nosotros. Y dice que Él ya venció la muerte y nos dio todo lo que necesitamos
para esta, vamos a decirle, para esta guerra espiritual y también para los que estamos. Y muchas veces los guerreros también desisten y se alejan de la guerra, se caen o se alejan. Y en ese sentido es ahí donde nosotros tenemos que buscar ayuda de un doctor para que pueda ayudarnos a seguir peleando en esa guerra espiritual, ¿verdad? Y hablando del sufrimiento, dice que nosotros somos llamados para sufrir, porque así se completan nosotros los sufrimientos de Cristo. Y también hay otros versículos que dicen que, que también los sufrimientos nos ayudan para seguir perfeccionándonos. Y solo esa partecita quería compartir. Más que todo porque yo no me siento fuerte, no me siento guerrera y todo el tiempo no cometo pecado, sino me caigo, me debilito. Y yo no sé si muchos se sienten así, pero yo cuando era joven sentía que todo podía. Podía arrasar con todo. Y creo que Fran en esa época me conoció muy bien. Y hay otros que me conocieron en mi auge de juventud. No había quien me puede parar. Tío Ichi sabía, es decir, no tenía miedo de ningún drogadicto. Y creo que cuando uno es joven se siente tan fuerte. Pero con el pasar del tiempo y creo que con la vida cristiana llega un momento donde las fuerzas están débiles y no porque uno ya no sea más fuerte, sino Dios también quiere seguir haciéndonos madurar en la vida espiritual. Bueno, dos cosas puntuales. Gracias, Meli. Si por ahí alguien quiere Por ahí hablar. alguien quiere hablar. Sí, número uno, Número uno, que que recordar lo que Pedro dijo en su carta. Dice, os escribo a vosotros jóvenes que sois fuertes, pero si permanecen en la palabra. Yo creo que en esos recursos que nos da el Señor, que es su palabra, es lo que nos fortalece y obviamente su presencia. Si no fuera por eso, como decía uno de sus siervos, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy. Y es bueno reconocer, como dijo la hermana Melissa, creo que ninguno es autosuficiente y reconocer que nosotros no somos, sino es Él en nosotros, ¿verdad? Entonces Él nos acompaña, así como estuve con Moisés, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y es el Señor el que hace la obra a través de nosotros. Y qué bueno tener el corazón de humildad y reconocer que no somos nosotros, sino es Él en nosotros. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Sí, mientras busca, Israel venía acá. Y hermana Juanita quiere mencionar algo. Ahí te da la respuesta. Bueno, mientras sigue buscando, Israel quiere decir algo. Israel, ¿qué querés decirnos? Está un poco complicado. Yes. Sí. Gracias, yo y ellos me extrañé mucho. Ella es bueno y que no me está bien y no supe si me queré usar mi amigo Barcelona también trabajo ella es mi amigo ella
este PC, mi amigo, y Gustavo, y yo es Penet, y Gonzalo, y Dios, y a Dios, y mi amigo es buen, y Nente, y Gonzalo, y Astronam, y mi amigo Senones, y ella es Heredia, y ella es buena, y es, que es, y él también, es, mi amigo es Pino, Pepe, está bien, y Musa, está Icar, Icar Huella, que Ica, ella es buena, querés, y que Musa, yo es, pero son ahí, ella es bueno, ella es mamá también, no, no rompe, ella es buena, ajá, ella es bien, no, tranquilo, pa, tranquilo, Yo entendí. y que mamá, O Josué, igual si quiere pasar. Josu, y que mi mamá, Josu, ya decir, hijo, pero que, y es mi amigo. En síntesis, él quiere decir que Dios es bueno con él y con todo lo que le rodea. Y eso, ¿verdad, Ira? ¿Verdad? Sí, gracias, Isra. Yo entendí que dijo, Dios es bueno, Él es inteligente, Él es eterno, no se preocupen, no tengan miedo, que Él es mi amigo y eso repitió en varias ocasiones. Así que gracias, Isra, por compartir, siempre con el deseo de compartir algo con nosotros. Hermana Nilda, Él le cuida a todos sus amigos. Muy bien, excelente, gracias. Y bueno, va a leer el versículo. Amén. En, amén. Ujú. Sí. El versículo 10 de 12:10. Bueno, con esto leo y cerramos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor bendiga en esta mañana su palabra. Me hace recordar de un capítulo de Nehemías, no voy a predicar, hermano. Solo me hace recordar en Nehemías capítulo 8, cuando el pueblo se reunió y desde temprano hasta el mediodía, mirá la hora que es, y estamos acá y nadie está desesperado para ir a cocinar, ¿eh? Nadie está desesperado. ¿Por qué? Porque da gusto. Así que gracias, Alex, por el tema. Creo que nos abre puertas para compartir y probablemente alguien quiere decir algo más
puede escribir en el grupo y ahí socializamos. Esto está grabado, la prédica, vamos a compartir después. Por Zoom, ahí está. Bueno, gracias hermana Lidia, los que están conectados. ¿Había alguien más? Que el Señor les bendiga. Y bueno, gracias por todo. El sábado queremos invitarle a todos los que quieren venir a escuchar un testimonio de un hermano que se congrega con nosotros. Va a contar un poco su experiencia de antes y de ahora y del cambio que el Señor ha hecho en su vida. Entonces, anoche tuvimos un programa especial con los jóvenes, estuvimos viendo la película basada en la historia real, El caso de Cristo. El autor es Lee Strobel. Hay que leer ese libro, muchos libros más, tantas evidencias para ir, bueno, preparándonos y dar la mejor defensa a nuestra fe, siempre con mansedumbre y humildad. Amén. Que el Señor les bendiga, nos saludamos y nos retiramos. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones, muchas gracias.